La historia de la humanidad está marcada por momentos de ruptura, instantes en los que el curso de los siglos cambia irrevocablemente por una sola decisión, una sola declaración. Lo que está sucediendo en este preciso momento en el corazón de Roma no es simplemente una actualización litúrgica ni una maniobra diplomática rutinaria. Es un evento sísmico que sacude los cimientos mismos de la fe occidental. El Papa León XIV acaba de cambiar la Navidad para siempre. Ya no estamos hablando de Jesús. Estamos ante el amanecer de una religión mundial. En las últimas horas, muchos han quedado atónitos ante la magnitud de lo que se ha revelado en el Vaticano. Mientras el mundo se preparaba para las festividades, sumido en el comercialismo habitual y secular de la Navidad, el líder de Roma ha redefinido el propósito de una fecha que para muchos simbolizaba la encarnación del Hijo de Dios. Aunque las Escrituras no nos dan una fecha exacta del nacimiento de Cristo, la Navidad ha funcionado históricamente como un recordatorio de su venida. Sin embargo, León XIV ha despojado a esta celebración de su exclusividad para convertirla en el motor principal del ecumenismo global. La noticia es alarmante y reciente. Hace apenas unas horas, el pontífice ordenó explícitamente el uso de la arqueología cristiana y las tradiciones sagradas como herramientas políticas y espirituales para unir a todas las religiones bajo un mismo estandarte. Su último viaje apostólico a Iznik, la antigua Nicea, no fue un peregrinaje de fe, sino una operación estratégica plagada de llamados a la fusión de credos. Y ahora, la Navidad ha sido cooptada. Roma piensa usar esta festividad para amalgamar a las religiones del mundo y constituirse en conjunto como el camino hacia una religión ecuménica mundial. Para el estudiante serio de la profecía bíblica y la teología bíblica, esto resuena con una advertencia antigua y terrible. El sistema que la Biblia define de manera directa en el libro de Apocalipsis como Babilonia, la madre de todas las abominaciones. En medio de una ceremonia fastuosa en el Vaticano, rodeado por la élite eclesiástica y la prensa global, el Papa León XIV expresó su agradecimiento por la realización de un pesebre monumental en la Plaza de San Pedro. Pero este no es un pesebre ordinario. Realizado por diversas empresas internacionales, ha sido diseñado con el propósito explícito de mostrar diversas culturas religiosas. Ahí, en medio de toda esta pomposidad, dijo: buscamos unir arte y espiritualidad en un escenario que narre la fe y las raíces culturales de vuestra tierra. El pontífice aseguró que cuando los peregrinos contemplen esta escena, les recordará que Dios se hace cercano a la humanidad, se hace uno de nosotros. Sin embargo, bajo la apariencia de piedad, afirmó que en la pobreza del establo de Belén, contemplamos un misterio de humildad y de amor que debe servir para unir a la humanidad más allá de sus dogmas. ¿Te das cuenta de estas palabras? Un impulso dramático hacia el ecumenismo mundial. Horas antes de este anuncio público, en una reunión a puerta cerrada con arqueólogos del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana y el Dicasterio para la Evangelización, León fue aún más directo. Declaró que la arqueología no es solo ciencia, sino un válido instrumento para el ecumenismo. Según él, el estudio de los restos antiguos permite a las diferentes confesiones reconocer raíces comunes, alimentando así la aspiración a la plena comunión. Citó su experiencia en Nicea, donde conmemoró el primer concilio ecuménico junto con representantes de otras religiones paganas, describiendo la presencia de las ruinas como emocionante y motivadora. Su mandato fue claro: a través de la cultura, el alma humana traspasa las fronteras. Ustedes también pueden contribuir a tender puentes, favorecer encuentros y alimentar la concordia. Dijo directamente el líder de la religión de Roma: si te das cuenta con todo lo que está haciendo Roma en este tiempo, lo que estamos presenciando es el uso de toda táctica cultural, artística y arqueológica para impulsar la unidad de religiones hacia un fin común. La religión ecuménica mundial es la infraestructura espiritual que, según la escatología bíblica, el anticristo usará cuando llegue el día señalado para la gran tribulación.
Roma está usando la Navidad, un signo tangible según el Papa, para decir que Jesús vino a la tierra para unir religiones. Una afirmación que es total y absolutamente falsa a la luz de las Escrituras. Esta tradición milenaria ha sido transformada de manera irrevocable por una sola declaración desde el corazón de Roma. ¿Qué ha sucedido exactamente con la Navidad? Ya no solo es un negocio para empresas, ya no solo es un evento donde se perdió toda evangelización para abrir las puertas al misticismo y paganismo de un gordo con sombrero rojo. Ya no solo es una fecha donde el mercantilismo secular se dispara, sino que ahora también está siendo usado para convertirse en un instrumento de sincretismo. La Biblia, nuestra única regla de fe y conducta, sola escritura, es tajante. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nuestro Señor Jesucristo no deja margen para la interpretación ecuménica. Él declara: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Note la singularidad. No dice ser un camino entre muchos, ni una verdad complementaria. Él es la verdad absoluta y exclusiva. Como bien dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, el día que encontremos una iglesia que no tiene a Cristo como su todo en todo, sabremos que esa iglesia ha dejado de ser la iglesia de Dios. Lo que León XIV propone es un cambio profundo que prioriza la convergencia de tradiciones espirituales sobre la verdad bíblica exclusiva, preparando el camino para la futura religión mundial descrita como Babilonia. Pero la Biblia no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la unión de religiones diversas bajo un paraguas común. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, lanza una advertencia que retumba a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El mandato es la separación, no la integración. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Este ecumenismo que utiliza artefactos arqueológicos y tradiciones culturales para tender puentes, arriesga diluir la verdad fundamental de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Roma afirma implícitamente que Jesús vino para unir religiones. Pero, ¿qué dice el propio Cristo? En Mateo 10:34 hasta 36, Jesús destroza cualquier noción de paz sincretista. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Su misión fue de división. Separar la luz de las tinieblas, la verdad del error, a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Su misión no fue fusionar creencias dispares, sino llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Él solo. Martín Lutero y Juan Calvino se levantaron precisamente contra este tipo de adulteración. Rechazaron las adiciones romanas y la autoridad de la tradición por encima de la Biblia. Como afirmó Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y hoy vemos esa fábrica operando a escala global, manufacturando una unidad falsa que contradice Apocalipsis 17. Es una estrategia consistente, viajes apostólicos, arqueología para resaltar raíces comunes, y ahora la Navidad como vehículo inclusivo. Incluso vemos con horror cómo este ecumenismo se infiltra en la iglesia evangélica a través de falsos pastores y cantantes que promueven una unidad antibíblica con todas sus fuerzas. Y lo más triste es que los creyentes no se dan cuenta de esta trampa, sino que están diciendo amén a todo, por el hecho de ser famosos dentro del evangelicalismo moderno. La verdadera unidad cristiana, tal como la describe Pablo en Efesios 4:3 hasta 6, es exclusivista, no inclusiva. Dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. 7 veces se repite la palabra uno. Esta es una declaración de guerra contra el pluralismo.
Hay un solo cuerpo, la Iglesia verdadera, un solo Espíritu, el Espíritu Santo. No hay otros. Sin embargo, parece que esta verdad se le ha escapado a esta generación. Las estadísticas son aterradoras y revelan una apostasía galopante. Un estudio reciente muestra que el 66% de los cristianos afirma que muchas religiones conducen a la vida eterna. El 52% de los evangélicos cree lo mismo. Esto es una muestra inexcusable de ignorancia y, peor aún, de falta de valentía. Ceden ante la presión social para no ofender. Pero permítanme ser claro. Con la claridad de los puritanos como John Owen o Richard Baxter, el 100% de los verdaderos cristianos afirma que ninguna otra religión puede salvar. Dios rechaza toda adoración que no sea coherente con su revelación divina en Cristo. Y un verdadero cristiano afirma lo que dice la palabra de Dios. Aquí entra en juego la ley fundamental de la razón y la teología, la ley de no contradicción. Si Yahvé es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios. Si el Evangelio es la única verdad salvadora, todas las demás religiones son mentiras. Si Jesús es el único Salvador, Buda, Mahoma y el Papa no pueden salvar. Es una imposibilidad lógica y teológica. Como dijo el puritano Thomas Watson, la verdad es espiritual. No se puede mezclar con el error más de lo que el oro se puede mezclar con la escoria. El Antiguo Testamento es un testimonio atronador de esta exclusividad. En Deuteronomio 4:35 se nos dice, «El Señor, Él es Dios, no hay otro fuera de Él». En Deuteronomio 6:4 el Shema declara, «Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. No hay espacio para amar a ningún otro Dios». Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo, la advertencia es letal. «No seguirás a otros dioses, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso». No seguirás a otros dioses, es un Dios celoso. Es Él en esencia, es Eliascali. La ira de Dios se enciende contra la idolatría hasta el punto de borrar a los rebeldes de la faz de la tierra. El Nuevo Testamento no retrocede ni un milímetro en esta postura. Hechos 4:12 es definitivo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gálatas 1:8 pronuncia anatema, una palabra griega que significa maldito, destinado a la destrucción divina sobre cualquiera, incluso un ángel del cielo, que predique un evangelio diferente. 1 Juan 5:20 nos asegura que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, y por tanto debemos alejarnos de los ídolos. Lo más grave que un ser humano puede hacer es creer que existe un camino a la vida eterna aparte de Cristo. La religión, amigos míos, no es el hombre en su máximo esplendor buscando a Dios. Es el hombre en su punto más bajo de rebelión. Romanos 1 nos enseña que la religión falsa surge cuando los hombres detienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios por la creación, no le glorificaron, sino que se envanecieron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes. La religión es el intento del hombre de reemplazar al Dios verdadero. Es el hombre en las cloacas de la invención espiritual. Pero hay algo aún más siniestro. Pablo nos revela en 1 Corintios 10:20 la realidad detrás del ecumenismo y la idolatría. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. La religión falsa no es solo un error humano, es tráfico demoníaco. Satanás, el padre de la mentira, se disfraza de ángel de luz. Esas deidades, esas raíces comunes que el Vaticano quiere celebrar, son máscaras de entidades demoníacas. Como advirtió el reformador Juan Knox, ninguna mentira es tan dañina como la que se disfraza de verdad. El ecumenismo es una operación del infierno diseñada para llevar a las almas a la destrucción eterna. Quizás alguien diga, ¿pero qué hay de los judíos? ¿No adoran al mismo Dios del Antiguo Testamento? El apóstol Pablo destroza esta esperanza en Romanos 10.
Él tenía un gran dolor por sus hermanos según la carne, los israelitas. Tenían la ley, los pactos, las promesas, pero Pablo ora por su salvación. Si necesitaban ser salvos es porque estaban perdidos. ¿Por qué? Romanos 10:2 dice, tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra griega aquí es epignosis, que denota un conocimiento preciso, correcto y completo. Tenían sinceridad, pero estaban sinceramente equivocados. El error de Israel es el mismo error del ecumenismo moderno y de quienes siguen al Papa León XIV. Primero, ignoraban la justicia de Dios. Romanos 10:3. No comprendían que Dios es 3 veces santo, absolutamente justo, y que no puede tolerar ni un solo pecado. Rebajaron el estándar de Dios para hacerlo alcanzable por obras religiosas. Segundo, intentaron establecer su propia justicia. En lugar de someterse a Dios y pedir misericordia como pecadores miserables, se elevaron con orgullo religioso. Y tercero, ignoraron que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. No entendieron que solo la obra sustitutiva de Cristo en la cruz puede satisfacer la ira de Dios. La salvación no es una peregrinación mística, ni un ascenso a los cielos, ni un descenso a los abismos, como Pablo argumenta en los versículos 6 y 7. No se trata de rituales en Nicea ni de pesebres multiculturales en Roma. La palabra está cerca. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Aquí está la exclusividad radical. Creer que Dios lo levantó es creer que el Padre validó todo lo que Jesús dijo e hizo. Es aceptar su divinidad, su sacrificio y su señorío exclusivo. Entonces, ¿qué hacemos con esta generación de cristianos que cree que todas las religiones salvan? Debemos concluir que no tienen interés en el Evangelio. Si crees que el hindú, el musulmán o el budista ya son aceptados por Dios, nunca les predicarás, y eso es lo más carente de amor que puedes hacer, dejar que alguien camine hacia el infierno creyendo que está bien. La Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Necesitamos recuperar la urgencia de los puritanos. Richard Baxter solía decir, prediqué como quien nunca volvería a predicar, y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Esa es la actitud que falta hoy. El cristianismo acomodado evita la confrontación, pero la confrontación con la verdad es el único acto de amor verdadero. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No hay paz en el ecumenismo de Roma, solo hay una falsa seguridad. La verdadera paz viene de la justificación por la fe sola en Cristo solo. El Papa León XIV ha cambiado la Navidad para siempre al reposicionarla como un puente hacia la apostasía. Para los fieles a la palabra de Dios, esto es un llamado de alerta. No podemos ser cómplices de este sistema babilónico. Segunda de Tesalonicenses 1 nos da la perspectiva final y terrible. El Señor Jesús se revelará desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El destino de aquellos que siguen religiones falsas, por muy unidas que estén bajo la cúpula del Vaticano, es sufrir el castigo de la destrucción eterna. No hay purgatorio. No hay segundas oportunidades después del más allá. No hay caminos alternativos. Solo hay obediencia al Evangelio o destrucción eterna. El mundo celebra una Navidad de unidad humana, pero el cielo prepara el juicio para quienes rechazaron al único Rey. La pregunta que resuena hoy no es qué tan tolerante puedes ser con otras religiones, sino si tienes la valentía de pararte sobre la roca que es Cristo y declarar que no hay otro nombre. La arqueología puede desenterrar piedras, pero solo el Espíritu Santo puede resucitar corazones muertos.
No se dejen engañar por la belleza de un pesebre ecuménico. Detrás de él se esconde la antigua serpiente susurrando, con que Dios os ha dicho, manténganse firmes. La noche está avanzada y las estrategias del enemigo son cada vez más sofisticadas. Pero la luz del Evangelio brilla con una pureza que no admite mezclas. Si confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón, no serás avergonzado. Esa es nuestra única esperanza. Que Dios nos conceda la gracia de no doblar la rodilla ante Baal, ni ante Roma, ni ante la cultura, sino permanecer fieles hasta que Él venga.